Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Este año 2021 está siendo un año sumamente importante para la publicidad en las redes sociales, ya que con el gran crecimiento del comercio online y las ventas digitales, es importante que sepas cómo hacer mejores anuncios y llegar así a tus audiencias de manera más efectiva. Y para esto es importante conocer las tendencias publicitarias de, por ejemplo, Facebook, que permitirá que tus publicaciones pagadas tengan un mejor rendimiento. Por eso, hoy te hablaré de ellas. Además, ojo, que también te servirá para tus anuncios en Instagram. Y es que ajustar la gramática, la forma de escribir, la longitud del texto y demás características importantes del estilo te podrán servir para mejorar tus anuncios. Así que quédate hasta el final del vídeo para conocer lo más importante. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, que son 3. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues bien, sin mayores preámbulos, estas son 5 buenas prácticas que son tendencia y que mejorarán tus publicidades en Facebook. ¡Vamos allá! Estiliza los anuncios para que combinen con el feed de noticias. Esta es una táctica poco específica y más general, pero no por ello menos importante, ya que al diseñar una campaña de anuncios publicitarios en Facebook, siempre debes considerar que es positivo que se asemeje a lo que las personas generalmente ven en su feed de noticias. Así que las mejores publicaciones publicitarias que uno se encuentra en una página principal son las que no se revelan como publicidades de buenas a primeras, es decir, sino que tienen un estilo más similar a un post orgánico. Y esa es la forma de mezclar anuncios con el contenido normal y no molestar al usuario. Pero ojo, esto no significa que tus publicaciones no deben resaltar ni llamar la atención, claro que no. Obviamente, ese también debe ser un objetivo, pero mientras más orgánica parezca la publicación, hay más posibilidades de que una persona se detenga a verlo y que le interese, y que le guste, claro, justamente lo que estás ofreciendo. Relaja tu escritura. Usar un lenguaje formal, pomposo y denso en un aviso publicitario está claro que no es lo más recomendado. Piensa que Facebook es una plataforma casual y personal, donde las personas van a revisar la vida de los demás, también conectar con los suyos, con los más queridos, y obtener información no académica. Es decir, buscan una información más entretenida. Así que si, por ejemplo, tu target demográfico se ubica en personas entre 20 y 30 años, tu escritura deberías intentar al menos ser lo más natural posible para esas personas. Y es por ello que ciertas marcas se permiten escribir en redes exactamente como lo hacen las personas a quienes se dirigen, evitando incluso signos de puntuación o hasta utilizando abreviaciones. Pero está claro que es una decisión arriesgada, que no va con todo tipo de marca. Pero si la esencia de lo que ofreces es juvenil, relajada y no tan formal, también puedes intentarlo. Eso sí, al tanto, relajar la escritura no es evitar la buena gramática, eso por supuesto, ya que si haces mala gramática, eso podría ser horrible para ti. Usa vídeos más cortos. Es quizás un poco repetitivo decir esto, pero es cierto. El marketing se está inclinando cada vez más hacia los vídeos cortos. Una cosa son los vídeos aquí en YouTube, que suelen gustar que sean largos, y otra cosa bien diferente son los vídeos publicitarios. Y por lo general, tener un buen contenido audiovisual llama la atención de los usuarios en redes sociales. Así que ten en cuenta estas dos cosas si haces vídeos publicitarios para tu marca. Por otro lado, tampoco te mortifiques por la calidad del vídeo. No es tan importante la calidad de producción. Si vas a una red social, la gente no está buscando necesariamente un largometraje con una producción de Hollywood, y tampoco es un anuncio de la tele. Y por esta razón muchas marcas hacen vídeos desde sus smartphones, y estos pueden ser igual de efectivos que una producción bien trabajada y más costosa. E incluso a veces más, porque de cierta forma el contenido que se comparte en redes viene más de los móviles que de cámaras profesionales. Así que céntrate en que tu contenido sea valioso desde lo que ofrece, más allá de su coste. Y es que si tu marca no tiene un gran presupuesto, desde el teléfono puedes hacer vídeos que ofrezcan valor. Además, como te he dicho antes, piensa que menos es más. El tiempo de atención de las personas en redes es bastante corto en promedio, y si estás pensando en una producción audiovisual de 3 minutos, es muy posible que pierdas muchos espectadores tras los primeros segundos. Por lo tanto, si haces vídeos más cortos, te verás obligado a dar información más valiosa justo en ese tiempo. Y a veces una producción de 20 o 30 segundos es más que suficiente para llegar a una audiencia y llamar su atención sobre tu producto o servicio. Usa imágenes casuales.
Si tienes fotos o imágenes estáticas en tu anuncio, es importante que representen la misma identidad de tu marca. Y no necesariamente estas imágenes tienen que ser de alta calidad, pero si tu marca se relaciona a eso, a la máxima calidad, pues lo más conveniente sí es que sean buenas fotografías. De todos modos, muchos anuncios también funcionan con imágenes casuales tomadas con el teléfono. Incluso muchas marcas usan imágenes de sus propios usuarios o clientes para promocionarse y no se ve nada mal, al contrario, tiene mucho engagement, ya que lo más importante es mantener la esencia de tu imagen. Así que si sueles gastar dinero en sesiones profesionales de fotos, podrías probar ser un poco más casual y quizás generes una conexión más auténtica con tus usuarios. Prueba con distintas longitudes en los textos. Muchos creen que hay una longitud ideal para los anuncios o los textos publicitarios en Facebook, un número mágico de caracteres o palabras que dará los mejores resultados, pero realmente lo que debes hacer es probar con distintas cantidades de texto y conocer qué funciona mejor con tu audiencia. Y experimentar con esto no significa afectar la imagen de tu marca, pero si sueles hacer textos medianos o largos, no dudes en que podrías intentar un aviso cuyo copy sea de 1 o 2 frases, algo corto, audaz y llamativo, porque suelen funcionar. Y es que por lo general, entre esa longitud y 2 párrafos de 3 o 4 frases, son longitudes bastante correctas para los anuncios. Y tranquilo, que el algoritmo de Facebook no va a perjudicar el rendimiento por ese motivo. Además, como te estoy diciendo, todos estos consejos también suelen funcionar con Instagram casi de la misma manera. Incluso hacer contenido con las herramientas creativas de Instagram, desde el uso de emojis en las descripciones hasta hacer reels, puede servir perfectamente para Facebook. Y es que los Reels también pueden ir directo a las historias como contenido pagado, y seguramente serán una tendencia durante este año. Y es que al final las tendencias sin duda seguirán cambiando, y siempre es importante que tu marca esté al día con las nuevas herramientas para poder crear un contenido fresco y actualizado para cada plataforma. Y si además de eso aplicas los consejos que hoy te he comentado, tus anuncios tendrán mayores posibilidades de rendir positivamente y, lo mejor de todo, llamar la atención de tu público meta. Y nada, ¿qué te han parecido todos estos consejos? ¿Crees que son útiles? Déjamelo saber en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo de aquí, que es brutal. Si no eres suscriptor del canal, pues darle ya a este botón. Y estos 2 botones son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.